Muy buenos días, hermanos. A ver, otra vez, otra vez. Buenos días. Uy, yo creo que los del Cauca saludan mejor. Buenos días. No me griten, por favor, me ofendo. Estoy sensible. Estoy sin mi esposa una semana y mis hijos. Ya, muy buenos días, hermanos. Es un placer estar con ustedes aquí. ¿Quién creyera, no? Me contaban un poquito la historia de la iglesia. Ayer hablaba un poquito con el hermano Byron. Y la primera vez que yo vine a Colombia, esta es mi 11ª vez más o menos que llego. Llegamos, en realidad esta vez he venido solo, aquí a estas tierras hermosas. La primera vez que vine fue en el año 2014, me acuerdo. Llegamos para enseñar en un lugar llamado, bueno, en Medellín, en Bello, de donde ustedes creo que conocen a don Gerardo Naranjo, ¿no? La mayoría de ustedes. Así que quien creyera que un día iba a estar acá en la iglesia donde él salió, pero para nosotros es un placer estar aquí. Ha sido un buen tiempo estar con hermanos o con chicos jóvenes del campamento y ha sido agotador también, ha sido un tiempo de mucho desafío. Y bueno, yo soy el hermano Brian, soy de Lima, de Perú, soy costeño. ¿Cuántos hay costeños acá? A ver, levanten su mano. Ya, qué linda gente, ¿no? Lindos son estos angelitos. Muy bien, vivo a 10 minutos del mar. De hecho, mi papá vivió 15 años en la pesca en los tiempos duros del Perú y pasamos un muy buen tiempo disfrutando hasta el día de hoy siempre de lo que es estar cerca al mar. Me escapé de mi país pensando que aquí iba a encontrar frío. Es exactamente lo mismo, un calor pero terrible ahorita. Estamos disfrutando, entre comillas, el otoño más caliente de nuestros últimos 10 años más o menos. Eh, Tengo 15 años de casado con mi esposa. Dios nos bendijo con 2 hijos. El primero se llama David Josías y el segundo se llama Natán Elías. A veces nos preguntan, ¿y no quieren más? Con esas 2 plagas, hermanos, te puedo hacer suficiente, ya suficiente. Pero damos gracias a Dios por ellos. Ellos quedaron allá en Perú, esta vez no me pudieron acompañar, pero más o menos ese es un poquito mi contexto familiar. Llevamos sirviendo a Dios desde el año 2002. Trabajamos a tiempo completo en la obra de Dios. Sí, en nuestra iglesia, se llama la Iglesia Cristiana La Roca, en nuestra comunidad. Es una iglesia de aproximadamente 400 miembros más o menos que Dios nos ha bendecido con los años. Y estamos pasando un tiempo de mucha transición. Eh, eh, Estamos viendo 3 generaciones, le contaba un poco eso a Samuel y a algunos chicos también. Estamos viendo cómo las personas ya estamos pasando. Yo tengo 43 años y estamos muy intencionalmente trabajando en nuestra siguiente generación de una manera muy deliberada. El tiempo ha pasado y los años van a seguir pasando. Y en esta tarde, o ya casi tarde, me gustaría compartir con ustedes justamente un tema similar para aquí la iglesia. Gracias por la hospitalidad y gracias por esta invitación. Acompáñame, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6 en la Escritura. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana, en este texto. ¿Sí? Y si tienes un lapicero, siempre pido eso. Marca, por favor, algunos textos que te voy a pedir que van a ser el desarrollo del estudio de esta mañana. Primera de Timoteo, capítulo 6. Y vamos a dar lectura desde el versículo 10, 11 en realidad, que es el texto del cual va a caracterizar el tema en esta mañana, hasta el versículo 16, por favor. Primera de Timoteo 6, versículo 11 al 16, ¿sí? Muy bien. Si me acompañan en la lectura todos juntos, leamos, dice, sí, mas tú, oh hombre de Dios. Haz un alto, un momento, haz un alto ahí, subraya esa expresión, por favor, en tu Biblia. Mas tú, oh hombre de Dios, ese es el tema en esta mañana, huye de estas cosas. Primer verbo, huye. Segundo verbo, ¿qué dice el texto? Sigue, subraya, marca, resalta ese texto. La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Cuarto texto para marcar, miren el versículo 2, hermanos, pelea. ¿Pelea qué? La buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas,
y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que dice el versículo 14, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Todos juntos, al cual sea su tiempo, mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y todos juntos, ¿qué dice el texto? Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Acompáñenme en unas palabras de oración. Hermanos, oremos. Oh Dios, cuán agradecidos estamos de haber recordado lo que tú hiciste por nosotros en esta mañana. Y al acercarnos a ti, como hemos cantado, sinceramente, aun cuando tu palabra nos dice que debemos hacerlo con confianza, nos da mucho temor y nos abruma saber, Señor, que tú te hiciste humano por nosotros. Y como muchos de los compartir en esta mañana, la expectativa de que un día nuestros ojos te verán. Pero aquí está tu manual para nosotros, para estar expectantes de aquel día. Permítenos disfrutar de este tiempo de estudio. Que usted hable a la médula de nuestro corazón. Señor, que nuestra vida no sea igual después de hoy. Que vayamos con un desafío, con un consuelo, una exhortación y edificación para tu iglesia. Habla a nuestro corazón, Señor. Danos oídos para oír tu voz. Y a través de tu palabra, ayúdanos a comprender, mientras tu Santo Espíritu nos ministra, estas verdades. Te lo pedimos en la autoridad de aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, comencemos entonces el estudio en esta mañana. He titulado lo que está en el versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios. Tal vez algunas hermanas se pregunten, hermano, ¿y nosotros las mujeres dónde quedamos? Proverbios 31, la mujer que teme a Jehová, esa será que alabada. Nunca olvides, así que aquí encerramos en un contexto de tanto hombres y mujeres, y la verdad, este es un tema que debería predominar en las iglesias hoy en día. Oh hombre de Dios, qué frase para más descriptiva, hablar de oh hombre de Dios, y esa manera de exclamación que Pablo le refiere esta casi una de sus últimas cartas a su amado discípulo Timoteo. Piense por un momento como papá, si tú tendrías que cerrar tus ojos temporalmente ya en esta vida terrenal, y digo temporalmente, porque los abriremos en la gloria eterna un día, ¿qué palabras serían con los cuales tú dirías a tus hijos, mientras ellos sabes que vivirán en un mundo tan corrupto, tan hostil, tan amenazante de días como estos? ¿Cuáles serían nuestras palabras para ellos? Y Pablo habla en esta una de sus últimas cartas, aquel que pasaría la estafeta de la fe, el valor de el legado que él un día había puesto en Dios, en su corazón, y ahora se lo va a pasar a Timoteo, y sobre todas las palabras finales él le va a decir, oh hombre de Dios. Aquí este texto, hermano, aparece como un concepto de palabra posesiva, oh hombre de Dios, la idea de alguien que le pertenece a Dios porque camina con Dios. Lo curioso de este texto es que solo aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. A ningún individuo en el Nuevo Testamento se le llama hombre de Dios. No lo vas a encontrar en las páginas de las Escrituras, desde Mateo hasta Apocalipsis. Signa a Timoteo y se le llama oh hombre de Dios. Sin embargo, cuando uno busca, hurga, investiga en el Antiguo Testamento, esta palabra es muy popular. Los profetas, los varones, incluso anónimos, fueron designados con este título, oh hombre de Dios, o lo encontrarás también en otro pasaje de la Escritura como varón de Dios. Por tanto, es una palabra muy importante. Por ejemplo, hagamos un recorrido a manera de introducción para definir bien su concepto. Moisés fue llamado varón de Dios, o Deuteronomio 33. Hay muchos pasajes, si tú gustas, puedes anotar. En un momento te voy a dar algunos textos más, pero solo uno para definir a Moisés. Deuteronomio capítulo 33. Si me acompañas en tu lectura ahí y lees conmigo el versículo 1, Deuteronomio 33, versículo 1, miren, pasaje muy familiar, muy conocido en la Escritura, y esto es lo que dice. A ver, lo leemos todos juntos. Dice, esta es la bendición
con la cual bendijo. ¿Quién bendijo, hermano? Moisés. ¿Y cómo lo llama? ¿Cómo lo llama? Varón de Dios. Marca, subraya, resalta ese título. Varones, hermanos, en esta mañana marquen esa palabra. ¿Cómo llamó Dios a Moisés? Varón de Dios. ¿Lo vieron? Ustedes van a encontrar esta verdad en Primera de Crónicas. En el libro de Esdras, capítulo 3, ustedes van a encontrar que a Moisés, en muchos pasajes de las Escrituras, se le llamó Moisés varón de Dios. ¿Qué tal un profeta que vino al sumo sacerdote Elí para confrontar su corazón con el pecado que él sabía de sus hijos, que él evitó hacer? Dios determinó darle muerte a sus hijos. Si ves conmigo, Primera de Samuel, capítulo 2, este es un hombre anónimo, pero creo que es suficiente cuando se le llama varón, hombre de Dios. Miren Primera de Samuel, capítulo 2. Aquí aparece uno de los tantos anónimos en la Biblia y confronta a Elí. Primera de Samuel, capítulo 2. Observa conmigo el versículo 27. En un corto texto, esto es lo que dice. Si ves varón de Dios, marca, hombre de Dios, subraya, hermano. ¿Qué dice el texto ahí? Vino ¿un qué? Varón de Dios. ¿A quién vino? A Elí. Y le dijo, así ha dicho Jehová, y ahí viene todo el mensaje. ¿Vieron? ¿Cómo lo llamó el escritor acá, en este caso Samuel? Varón de Dios. ¿Vieron? Acá hay otro hombre llamado varón de Dios. Ustedes van a encontrar esta verdad en 1 Reyes 12, cuando vino un profeta llamado Semaías, básicamente en el versículo 22, y dice que Semaías era varón de Dios. Ustedes van a ver esta verdad, que vino un hombre que confrontó al rey Jeroboam cuando estaba incensando en uno de los altares que él había hecho, uno en Dal, en otro Betel. Vino un profeta y predicó curiosamente contra el altar, ni siquiera contra él, y le dijo: altar, altar, un día nacerá un hijo de la casa de David, Josías, creo que el último rey piadoso de su nación, y lo llamó varón de Dios, así lo llamó. Por tanto, este título designa y describe muy bien a una persona que es enviado de parte de Dios para hablar en nombre de Dios. Así que ustedes van a ver incluso en Primera de Reyes 18, por ejemplo, a Elías se le conoce varón de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Elías fue a Sarepta de Sidón? ¿Se acuerda que hubo un tiempo de hambruna, sequía en la nación, producto del castigo que Dios traería sobre ellos? Claro, Levítico dice, Dios se haría los cielos de bronce y la tierra, ¿se acuerdan de qué? ¿Cierto? De hierro, no produciría nada. Dios secaría los cielos por 3 años y medio. Elías va del arroyo de Sison hasta Sarepta de Sidón, una tierra gentil. Y cuando Elías hace un milagro, Dios le hace un milagro, el hijo es revivido de esta viuda, y entonces la mujer dice: ahora conozco que eres ¿qué? Varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca, le dice. A Elías se le llamó varón de Dios. Ustedes van a ver esta verdad, que el sucesor de Elías, Eliseo, es llamado también varón de Dios. Eliseo, varón u hombre de Dios. David, Nehemías, en el capítulo 12 se para y da un registro de la historia de la nación de Israel y saca a flote el corazón de David y lo llama David, varón, hombre de Dios. Ustedes van a ver esta verdad que se repite vez tras vez. Un rey perverso de la nación, uno de los tantos reyes llamado Amasías. Viene un hombre anónimo, también sin nombre, y confronta, y el simplemente hecho de que haya venido, Dios lo llama a este hombre varón de Dios. Así que este término aparece mucho en la Biblia, pero en el Nuevo Testamento solo a un individuo se le llama varón de Dios. Miren bien las Biblias que tienen en sus manos. Observe bien ese texto. ¿Cómo llegó la escritura a mi mano? ¿Sabes cómo, hermano? Tal vez muchos ya lo están recordando. Observa 2 de Pedro, capítulo 2. Miren, y yo creo que ya lo recordaste. La Biblia encierra por los santos, ¿santos qué? ¿Hombres de qué? De Dios. 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 21, un pasaje muy familiar. Así que aquí aparece un término general de saber cómo llegó la escritura a nuestra mano, y tú lees conmigo, si tienes ahí en tu Biblia, versículo 21. Segunda de Pedro 1:21 dice todos juntos: porque nunca la profecía fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los, marca, subraya, hermano, hombres santos ¿de qué? De Dios, hablaron siendo inspirados, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. A ver, déjame mostrarte un ejemplo sencillo. Ya voy a escribir acá Tuluá. ¿Listo? ¿Quién escribió Tuluá?
¿Mi mano o el lapicero? ¿Seguros? O sea, el lapicero puede decir a sí mismo, yo soy el autor de las escrituras de esta inscripción. No, el lapicero es solo una herramienta, un instrumento. ¿Quién escribió? Mi persona. Dios usó al hombre, eso es lo que está diciendo, como una herramienta. ¿Quién es su autor? Dios. ¿Pero a quién usó? Los santos hombres de qué? Solo fueron una herramienta, nada más. No te confundas. Dios trajo la inspiración de esa manera. Dios sopló en ellos, Dios les inspiró. Y hoy, gracias a Dios por la preservación de las escrituras, tenemos todo el canon completo aquí. Los hombres de Dios fueron la herramienta de Dios, nada más. Y te recuerdo, ya, y lo voy a hacer muy personal, Dios no me necesita. Hay que aclarar eso, pero en su gracia nos quiere usar. Solo en su gracia Él me quiere usar. Solo en su gracia Él te quiere usar. Dios no nos necesita. Dios pudo haber hecho muchas cosas más, pero qué honor ser llamado hombre de Dios. Qué honor que nuestros hijos un día recuerden de nosotros. Oh, hombre de Dios, le contaba a Samuel estos días, qué privilegio que un día yo escuche que Dios habla a mis hijos como un día habló a mí y un día habló a mis ancestros, como le habló un día Dios a Isaac. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Y que un día hable Dios a mis hijos, yo soy el Dios de tu padre Brian. Oh, qué honor de saber que ellos un día serán hombres de Dios. Y la pregunta que usted se hace, hermano, hermana, ¿los hombres de Dios nacen o Dios los levanta? ¿Cómo hace Dios? ¿Por qué Timoteo es llamado hombre de Dios? La escritura es muy clara. Segunda de Timoteo 3:16. Aquí está otra vez esa frase descriptiva para enseñarnos, y tú ya lo sabes, ya lo recordaste seguramente, para saber cómo la iglesia puede en su gracia, en esa misericordia divina, levantar bajo la potencia de Dios, hombres de Dios. Segunda de Timoteo capítulo, o perdón, sí, segunda de Timoteo capítulo 3, todos juntos, un texto muy familiar, versículo 17 o 16 para que entendamos su contexto. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que, marquen hermanos, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, ¿para qué? Para toda buena obra. Ahora, cabe simplemente hacer una sencilla pregunta, hermanos. ¿Cómo se levantan hombres y mujeres de Dios en una congregación? Dígame, dígame usted, ¿cómo lo hacemos? ¿Excluyendo la escritura? No. ¿Menospreciando, discriminando la opinión de Dios? No, nadie llegó a ser un hombre de Dios a menos que esté inmerso en el mensaje y la voz de Dios. ¿Entiende eso? Qué terrible es ver tantas iglesias hoy que comenzaron bien y hoy no se puede hablar de la escritura dentro de ellas. Mire, de cuando en cuando nosotros tenemos que volver a los Estados Unidos como familia. La última vez estuvimos en un lugar llamado Nebraska, en un lugar llamado Berean Church, y visitamos una de las iglesias, una mega iglesia, hermano. Mi hijo el mayor se dio cuenta mientras estábamos sentados y él me dijo, papá, acá veo un problema, me dijo. Siendo pequeño, no habían Biblias que se escucharan o las páginas de ellas en esa congregación. La mayoría la tenía en un celular. No estoy en contra de esto, pero si esto reemplaza, ya es otra cosa. ¿Sabes qué se dio cuenta él? Ni cuenta nos habíamos con mi esposa. Solo los más viejitos tenían Biblia. Solo la gente de más edad. Y la siguiente generación que se estaba levantando, una generación muy light, muy liviana. Oh, que, hermanos queridos, que eso nunca pase aquí. Le contaba a algunos jóvenes, cuanto más avance el tiempo, ir a la escritura, estudiar la palabra de Dios, levantarte y tener celo por la voz de Dios, será considerado legalismo, ¿cierto? C.J. Raleigh, un reformador, llegó a decir, en un mundo de extrema rebelión, un poco de obediencia a la voz de Dios será considerado fanatismo. Pero el hombre de Dios debe levantar la bandera de Dios. De hecho, 1 Timoteo 3:15 dice que la iglesia es columna y baluarte ¿de qué? De la verdad. Y si la iglesia no predica la verdad, no esperes una generación de hombres y mujeres de Dios. Prepárate para una generación que no conocerá a Dios. Eso es otra cosa. Miren, hermanos, a veces
La iglesia ha ido reformando cosas para mal. Ya no se cree en la suficiencia de las escrituras. ¿La Biblia da consejo para familias o no? Sí, es suficiente. ¿Es suficiente para la salvación o no? Sí, nadie se convierte a Dios sin la Biblia. Somos renacidos, no simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Entiendes? Santiago dice que nos hizo renacer para una esperanza viva, para ser primicias de sus criaturas por la palabra de verdad. Si usted no predica la verdad, escuche bien esto, la iglesia se llenará de gente que no conoce al Creador. ¿Escuchen eso? Esto es muy claro, sea un hombre y mujer de Dios, sostenga la verdad, pero pague el precio por ella. Cuanto más avance el tiempo, usted pagará un precio duro por la verdad. Hoy tanto familiaridad hay de psicología, filosofía en las iglesias, parece ser que la escritura hoy no es suficiente. Pero déjame decirte algo, tú lo sabes. Acompáñeme, la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? Nunca lo olvides, el alma es convertida por el omnipotente soplo del Dios Todopoderoso. ¿Entiendes eso? Levanta la verdad, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio. ¿A quién? ¿A quién? Al sencillo. El precepto de Jehová es puro, que hace, hermano, si bien o triste, cargado, ansioso, alegra el corazón. Y el corazón alegre, ¿qué sucede? Cirugía estética, pues. Así que ya sabes, hermana, el mejor maquillaje, tenga un corazón alegre. ¿Entiende eso? Y el mundo debería ver que la iglesia tiene un corazón diferente y un rostro diferente porque sigue a su creador. El hombre de Dios se basa porque está plasmado su corazón, amalgamado, bien concatenado con la voz de Dios. Nunca lo olvide. Ahora, hermano, yo tengo un problema con esto y algunos ancianos tal vez pueden corroborar conmigo esta verdad. Estamos viviendo tiempos donde hay mucha indiferencia dentro de las iglesias. Cuando se va a enseñar la voz de Dios, todo sucede. Todo sucede. Le contaba esta semana a los jóvenes, cuando uno pone una película de acción, nadie se duerme. Cuando uno sabe que va a jugar la selección de Colombia y juega contra Perú, aunque ganamos la última vez ustedes, ¿no? ¿No? Ya lo desperté. Pero ¿cuánto dura un partido de fútbol? No, pero todo, más o menos 2 horas. ¿Cuánto dura un culto más o menos? Cuando va a jugar la selección, ¿qué hacen ustedes ese día? Chicos, ese día pues se ponen a estudiar, ¿verdad? Se ponen a hacer su tarea. Todo dejan listo con mucha diligencia porque el alma diligente es prosperada, dice Proverbios, hermano. Entonces te levantas, lavas tu ropa, hermana querida, no estás pensando en lo que vas a hacer después del culto, todo para que esas 2 horas nada te interrumpa. ¿Estoy equivocado? Prepara tu corazón cuando vengas a la casa de Dios y no te irás igual, te lo puedo asegurar. Es imposible oír la voz del Dios Santo y ser la misma persona. Prepara tu corazón. Recorramos un poco algunos ejemplos. ¿Cómo comienza la gran declaración de fe de un judío? ¿Se acuerdan? ¿Y amarás al Señor tu Dios? Así no comienza. Comienza, oye pues Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cómo comienza? Oye. ¿Cómo se salva una persona? De cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Y qué más? Y cree al que me envió, tiene vida eterna. No viene a condenación, pasa de qué? De muerte a vida. ¿Qué es lo que Dios espera de su iglesia? Oye. ¿Y de dónde le sacas esto, hermano? Las 7 iglesias de Apocalipsis. Es un mismo mensaje al final. El espíritu y la esposa, ¿se acuerdan, no? Y el espíritu habla y dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Cuál es el problema de las congregaciones? ¿Por qué no están cambiando? ¿Por qué no están aceptando un desafío? ¿Es que Dios no está hablando o somos tardos para oír? Por eso el autor de Hebreos dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. Déjame contarte algo muy gracioso que nos pasó. Se los conté a los chicos en la semana. En mi tiempo de estudio estábamos estudiando en Argentina y estábamos haciendo unos juegos con un colchón, les conté a ellos. Y tengo un buen amigo que es muy loco evangelista llamado Jaime Bajañas. Él es ecuatoriano.
Y entonces teníamos que llevarlo encima del colchón 4, ¿no? Y todos corriendo en cada lugar. Y de pronto sentimos que el colchón pensaba menos, ¿no? Y cuando nos dimos cuenta, Jaime estaba tirado en el suelo. Esto es una experiencia pero muy curiosa que nos pasó. Y seguíamos corriendo, y cuando nos dimos cuenta, él no se paraba. Nos acercamos y él estaba así, no me puedo mover, decía. Según él le dolía hasta el pelo, para que entienda. Entonces lo llevamos al centro médico de un famoso hermano doctor Martín, bajito nomás, terrible ese doctor. ¿Por qué? Porque nos preguntó cómo fue la cosa, le explicamos un poco y cuando él entra a su cajón de su escritorio, saca una aguja así, le saca el zapato, le saca las medias y ¿ah? Le metió todo por el talón, hermano. Yo no sé, aquí hay un médico, yo jamás he visto eso en mi vida. Y yo me quedé así y dije, ¿qué clase de doctor? El pobre no puede ni moverse, no siente nada, y este desgraciado saca una aguja encima. Entonces yo me quedé, y él gritó, ¿no? ¡Ay! Y con el avance de los minutos recuperó su movilidad. Entonces yo regresé, dije, no, yo tengo que volver. Regreso, converso con el doctor, le digo, hermano, la verdad, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y ahí aprendí una lección. Me dijo, Brian, me dice, si él no sentía dolor, la silla de ruedas era su destino. El dolor es necesario. El dolor te dice que todavía hay esperanza. Ahora, hermano, llevemos esto a la congregación de acuerdo al hombre de Dios, de acuerdo a la escritura santa de Dios. ¿Te duele la palabra de Dios? Porque algunos escuchan, ya no sienten dolor. ¿Sabías eso? Se han cauterizado, dice Pablo, la idea es de un fierro que cauteriza una herida. Y curiosamente, Eclesiastés 11 dice que las palabras de un pastor o un predicador, ¿se acuerdan, no? Son como aguijones, como clavos hincados. Claro que duele, porque es más cortante que toda espada de dos filos y penetra, pero promueve cambios, hermano. Y si hacemos sensible la voz nuestra y el corazón nuestro a decir, heme aquí, Dios, lo que tú me hables en esta mañana, yo lo voy a hacer. Entonces nuestra vida no tiene por qué seguir siendo igual. Dios desea corazones tiernos, corazones que puedan anhelar su voz. Prepare su corazón cada vez que venga a un estudio, cada vez que venga a oír la voz de Dios. Responda a Dios en obediencia para que usted cultive desde su hogar hombres y mujeres de Dios. Nunca olvide eso. Así que esta es la buena definición de un hombre de Dios. Ahora, ¿qué cualidades tiene? Y ahora sí, vayamos a 1 Timoteo 6, versículo 11. 1 Timoteo 6, 11 dice, más tú, ¿qué hermanos? Oh hombre de Dios. El hombre de Dios, ¿qué hace, hermanos? En primer lugar, ¿qué hace? Huye de estas cosas, haga un alto. La palabra huir que usted tiene ahí en su Biblia es la palabra feuo. Tú dices, ¿qué es esa palabra? Normalmente tú la conoces como fugitivo. Ahora sí te es familiar. ¿Quién es un fugitivo, hermano? A ver, ¿quién es? Alguien que huye. Su cualidad es huir, 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 huir. Jonás fue uno de ellos, pero nunca huir de Dios. ¿Entiendes eso? Ese fue su problema. El problema aquí es que Pablo le advierte a Timoteo, huye de estas cosas. ¿Qué son esas cosas? Raíz de todos los males, versículo 10, es el amor al dinero. Es lo primero que deberíamos huir. Porque dice el texto, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados ¿a qué? A muchos dolores. Hermanos, yo voy a hacer un alto, no es que defienda a los hombres, queridas hermanas, quiero que entiendan bien esto, pero la mayoría de los pecados de codicia se le asocia al varón, ¿sí o no? Por lo que ve, tenga cuidado con lo que ve, ¿cierto? Es lo que la Biblia enseña, pero el primer pecado que entró a la raza humana fue a través de los ojos de una mujer, no lo olviden. Fue Eva, no estoy enseñando nada aberrante, lea Génesis 3, Pablo menciona esta verdad, el hombre y la mujer de Dios deben huir de la codicia, de la lujuria y en este caso en particular del materialismo. Miren, hermanos, esto del materialismo está abundando. Miren, vivimos en un mundo, y yo creo que Colombia es igual que Perú, donde todo es consumismo, ¿cierto? Hay una famosa cadena, o vamos a ponerlo así,
toda una escena llamada neuromarketing. Alguien de ustedes debe saber que se hace un estudio de mercado para ver cómo podemos hacer que el hombre consuma, consuma, consuma y despierta un interés de descontento en el corazón del hombre. Por eso usted va a ver que un celular a los 2, 3 meses ya está pasado de moda. ¿Y qué te dice? Como una vez salió una propaganda en Perú en Navidad, sé un buen padre en esta Navidad y cómprale un Galaxy tanto a tus hijos. Y mi hijo, el mayor, dijo, ya ves, papá, me dijo, sé un buen padre, dijo. O sea, yo soy un mal padre porque no le compro un buen celular, ¿cierto? Miren, hermanos, ¿por qué no le compras una Biblia de estudio a tus hijos? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale un celular sofisticado acá, inteligente? Más o menos. ¿Cuánto vale una Biblia de estudio? ¿Cierto? O sea, por qué no priorizamos esas cosas? Dígame usted, ¿por qué no tenemos un corazón en eso? Nunca te arrepentirás. Dale un buen regalo. Qué anticuado. ¿Qué anticuado? Oh, hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye del materialismo. Mire, la última iglesia en el libro de Apocalipsis tenía este problema, la Odisea. ¿Qué decían ellos? Tú dices, dice Jesús, soy muy rico, no tengo necesidad de nada. Esa es la óptica de ellos, pero la perspectiva de Cristo es, eres un miserable, desventurado, pobre, ciego, desnudo, unge tus ojos con colirio, le dice, y compra de mí oro refinado. Increíble. Yo creo que esta es la iglesia, la prosperidad de hoy, que todo es dinero, todo es movimiento, sin nada de Cristo. ¿Y dónde estaba Cristo en esta última iglesia? ¿Se acuerdan? Estaba afuera. ¿Y qué hacía? Estaba tocando. Y si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él. ¿Y sabes qué es una cena para un judío? Es comunión. ¿Qué hizo Jesús antes de padecer mucho? ¿Cuánto he deseado comer esto? Comunión. ¿Qué acabamos de hacer ahora? Recordar a través de la cena la comunión de Cristo y su cuerpo, que es la iglesia. ¿Lo vieron? Qué importantes son estos textos. Oh hombre de Dios, huya del materialismo. Hay doctrinas, 2 veces se menciona en 2 iglesias en particular. Pedro menciona, Judas menciona, para hablar de la apostasía y habla de la doctrina de Balaam. Un hombre que se vendió por dinero a hacer la obra de Dios. Esto es increíble. Y Pablo le advierte a Timoteo que tenga cuidado de estas cosas. Nunca está bien hacer la obra de Dios por motivos terrenales o muy personales. Nunca lo haga. De hecho, cuando Pablo envía a los filipenses a Timoteo, le dice, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de qué, de Cristo. Había un problema en las iglesias en aquellos días. Y Timoteo pastoreaba la iglesia en Éfeso, donde el materialismo era predominante. Miren, hermano, una sencilla pregunta. ¿Cómo fue traicionado Cristo? ¿Por qué? Por dinero. Solo por más. Ni lo disfrutó. ¿Cómo fue vencido el pueblo de Israel con un pueblo jaí, muy pequeño en comparación a Jericó? ¿Saben por qué? Porque un hombre llamado Acán tomó un lingote de oro, un manto babilónico, lo material, porque el cual codició, fue agradable y lo puso en sus enseres, y Dios dijo, por esto Israel no puede vencer a sus enemigos. ¿Y qué dijo Jesús? No podéis amar a Dios, y tú sabes, a las riquezas. Un hombre llamado Demas, en la última carta de Pablo, que según Filemón y Colosenses era llamado colaborador, pero lo último que Pablo menciona de él es que se fue al mundo, jugó el mundial, para que entiendan, porque lo amó más. Lo amó más. Entonces uno tendría que hacerse la pregunta, ¿cómo es un hombre de Dios? Huye de lo material. ¿Está mal lo material? No, pero el verdadero hombre de Dios huye de estas cosas. Segundo, el verdadero hombre de Dios huye de lo mundano. Primera de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 11 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Ahora, atención, jóvenes. Segunda de Timoteo 2:22 dice, huye, huye. Ahí está esa palabra. ¿Huye de qué? De las pasiones juveniles. Y sigue. ¿Qué sigue? La justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio, ¿qué hacen? Invocan al Señor. Esta palabra 2 veces más se repite en el Nuevo Testamento y las dos están en la carta de Corinto.
cuando dice que el creyente debe huir de la idolatría y también huir de la fornicación. Todo aspecto, ámbito, concepto inmoral, para que entiendas. No dice que resistas, no dice que te expongas. El simple todo lo cree, dice Proverbios, pero el avisado mira bien sus pasos. El simple pasa y recibe el daño. El avisado ve el mal y se esconde. El porfiado, dice Proverbios, el simple se muestra insolente y confiado. No va a pasar nada, dice. No lo haga, no lo haga. Mida bien el peligro, observe bien cómo está el mundo, cuídese de todo aspecto inmoral, cuídese de todo aspecto pornográfico, cuide su matrimonio, los casados, cuide su corazón, cuide sus motivos. Y Pablo menciona esta palabra oír porque sabe que hay un peligro detrás. ¿Cuánto se ve hoy en iglesias? Personas que no pueden cantar ya a Dios como antes. Padres que ya no tienen autoridad sobre sus hijos para corregirle por una sencilla razón. ¿Sabes cuál es? Su conciencia les acusa. ¿Saben que cuando trajeron una mujer, qué curioso, en concepto de adulterio a Jesús, ¿se acuerda la mujer adúltera? Y venían con piedras, ¿se acuerdan o no? Un solo gesto corporal de Jesús fue suficiente, los desarmó. ¿Se acuerdan? Se agachó, yo hubiera querido estar ahí, ¿qué está escribiendo, no? Pero no sabía, pues, la Biblia no lo menciona, podemos suponer. Y cuando él se levantó, dijo, el que esté libre de pecado, yo voy a hacerles una pregunta, ¿por qué se fueron? Juan 8 dice, acusados no tenían autoridad. ¿Por qué hoy no corregimos? ¿Por qué hoy no confrontamos? ¿Por qué hoy no desprendemos nuestro corazón hacia Dios? Tal vez estamos albergando en el nido del corazón un pecado. Y Pablo le dice a Timoteo, huye de estas cosas. Hermanos, déjame poner un simple ejemplo. Nuestra vida para Dios es como un vaso de agua a veces. Es descrita, de hecho, dice, si alguno se limpia de estas cosas, dice el versículo anterior. Y todos sabemos que el agua es refrescante, es buena para la salud. La Biblia habla mucho del agua. Jesús es el agua de vida, ¿cierto? Déjenme disfrutar antes que ustedes, ¿ya? No me envidien. Pero de pronto le echo un poco de inmoralidad, malas conversaciones, malas influencias, pensamientos equivocados, codicia, avaricia, malos motivos para servir a Dios. ¿Entiendes? Ahora voy a hacer una pregunta muy sencilla. ¿A qué sabe tu vida? ¿A qué sabe nuestra vida, hermano? Por eso el texto anterior dice, si alguno se limpia de estas cosas, recién Dios lo considera un instrumento que útil, porque separados de él no podemos. Yo soy un inútil sin él, pero todo lo puedo en Cristo. ¿Ven la diferencia? Dios desea usar nuestra vida, pero tiene que estar limpia, hermano. Necesitamos ser hombres y mujeres de Dios, no que subestimen el peligro, que sepan huir de aquello que está mal. Tal vez alguien esta mañana diga, qué exagerado me parece el hermano. Miren, hermano, en nuestro país hubo un director muy conocido, fundador de lo que hasta el día de hoy es un ministerio muy grande para alcanzar jóvenes. Es un ministerio mundialmente grande. Y el director, yo no lo conocía, mi pastor fue muy buen amigo de él, mi pastor principal. Y cuando yo llegué al país de este hermano, que no es peruano, mi pastor me dijo, cuando quiero que lo veas, lo busques y le des un abrazo fuerte de mi parte. Entonces, en ese tiempo no habían los celulares para ver las fotos y nada. Yo tuve que preguntar quién era el hermano. Y cuando llegué a él, estaba en una oficina de administración. Yo le dije, hermano, o sea que usted es él, la persona que yo tanto he escuchado. ¿Saben lo que él me dijo? Me miró con un rostro triste y me dijo, Brian, lo que queda soy yo. Lo que ves es lo que queda. No cuidó su pureza, siendo un director muy renombrado. Su
Su esposa lo dejó hasta el día de hoy. Yo estudié con una de sus hijas. No quieren saber nada de él. Todo un camino tremendo por andar, pero no huyó. Nunca huyó. Le contaba esta semana a los jóvenes, Salomón fue vencido por la inmoralidad y era muy sabio, el más sabio de sus días. David, el más valiente, y fue vencido por la inmoralidad. Sansón, el hombre más fuerte jamás descrito en la Biblia y en la humanidad, y fue vencido por la inmoralidad. ¿Te piensas que somos fuertes? ¿Te piensas que somos valientes? ¿Somos más sabios que Salomón? Por eso el autor a los Corintios, Pablo, dice, el que piense estar firme, tenga cuidado con eso. Dios desea que si vamos a ser hombres y mujeres de Dios, huya de estas cosas. Segunda cualidad, porque ya la hora me está ganando, no creo que voy a acabar el mensaje. El hombre de Dios tiene prioridades. Segunda o primera de Timoteo 6, hermanos, versículo 11, la segunda palabra. Leemos todos juntos otra vez. Dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. La palabra seguir es proseguir. Y esa palabra normalmente se halla en otro concepto que es buscar. Y claro, la expresión da la idea, es un verbo usado para priorizar. Te lo recuerdo. Mas buscad primeramente, ¿qué? Ahí está, la prioridad. Si habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba, prioridades. Y el hombre y la mujer de Dios tienen prioridades. Sigue, prosigue, busca. Y claro, entiende lo que dice el proverbio. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. No está hablando de que hoy levántate a las 5 de la mañana y empieza a buscar. Está hablando de temprana edad. Así que no me pregunte cuándo hay que educar a nuestros hijos y cuál es la buena edad para enseñarles la verdad de Dios. Desde que están en el vientre, enséñeles la verdad de Dios. Es importante que esta palabra habla de proseguir, buscar. Jesucristo incluso dijo que si alguno le sigue, Juan capítulo 12, sígame y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Y si alguien le sirve, Dios le va a honrar. Queremos la honra de Dios. Busque su reino, busque su justicia, haga de Dios su prioridad. Nunca olvide eso. A veces he escuchado personas y no sé, de repente ha pasado acá, que van a las iglesias buscando un show dominguero, ¿cierto? Un show dominguero nada más. Acá no hacen milagros, aquí no hacen sanidad. Mire, hermano, el mayor de los profetas nacido de mujer, ¿quién es? Juan el Bautista. Jesús dijo eso, así que eso es suficiente. Según Juan 10:41, ¿saben lo que dice de Juan el Bautista? Nunca hizo una sola señal, ni un milagro, pero todo lo que dijo de Jesús era verdad. Era un hombre de verdad porque expuso la verdad y su prioridad llegó a tal punto en su vida que él dijo, es necesario que él crezca y yo qué, yo debo menguar porque él debe ser mi prioridad. Hay un texto, un salmo muy conocido, Salmo 133, ¿se acuerdan? Yo me alegré con quienes, pero hoy parece ser que los hermanos se enojan. Hermano, ¿por qué no ha venido a la iglesia? ¿Cuándo va a volver? Parece que son turistas de las iglesias y hoy que alguien te diga, anda a la iglesia, es un fastidio hoy. Cuando el salmista dice, yo me alegré con los que me invitan, me dice, busquemos a Jehová. A veces nuestras prioridades son cambiadas por una pequeña cosa. Y tú dices, ¿de dónde sacas eso, hermano? El rey David en un contexto bélico muy peligroso en Salmo 27 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Quieres que te diga algo, hermano, que estoy descubriendo? Los predicadores antiguos, la primera iglesia primitiva tenía problemas para que los hermanos se vayan a sus casas, ¿cierto? Y hoy los predicadores de ahora tenemos problemas para que ellos vengan a la iglesia. Porque donde está tu tesoro, conocí una hermana, ya debe haber fallecido, que siempre nos avergonzaba cuando íbamos a la iglesia, porque llegaba primero. Era una hermana anciana en bastón, Edith. Hasta que un día dije, no, hermana, ¿y cómo hace usted? Le digo.
Mi corazón llega primero, hijo, me dijo. Mi corazón llega primero. Prioridades. Priorice a Dios. El hombre de Dios sigue, busca de las cosas de Dios. No dice el rey David, tu rostro buscaré de continuo, ¿hasta dónde? Hasta el fin. Buscad a Jehová y su poder. Buscad siempre que tu rostro. Busque a Dios. Mire, si hay cosas que tenga que postergar, porque su búsqueda intensa sea tener una relación con Dios, porque quiere estar con la casa de Dios, con el pueblo de Dios, en los negocios de Dios, hágalo, deséchelo. A.W. Tozer llegó a decir, el hombre que quiera conocer a Dios y ser un hombre de Dios, debe pasar tiempo con él. Debe pasar tiempo con él. Busque a Dios. El hombre de Dios es un hombre que tiene principios. Es un hombre que tiene prioridades. 3. ¿Cuánto tiempo tengo? Disculpen, mi hermano. Si ya acabé, me avisan. ¿Sí? Si no, no hay problema. ¿Me regalan 5 minutos? Les agradezco, hermano. Que el calor se los pague. Último. Tengo más para hablar, pero vamos a ver uno más. Versículo 12. ¿Qué dice el texto, hermanos? Pelea. ¿Pelea qué? La buena batalla de la fe. Hasta ahí nomás. El hombre de Dios tiene la posición y postura correcta. A veces parece ser que podemos ser exagerados, pero literalmente la vida cristiana, hermano, es una pelea. Primero de Pedro 2 dice que debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Primero de los Corintios 9, Pablo dice que él golpea su cuerpo. ¿Se acuerdan cuando dice todo aquel que corre en el estadio? Todos corren, pero uno solo se lleva ¿qué? El premio. Corre de tal manera que lo tenga, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y él dice, golpeo mi cuerpo. La palabra golpear es una palabra griega muy interesante. Es la palabra compuesta jupo piazo, jupo ojo, o perdón, piazo ojo, jupo bajo. ¿Cómo es eso? Bajo ojo. En aquellos días peleaban las luchas grecorromanas y darle un golpe debajo del ojo a un contrincante lo sangraba tanto que lo sacaba de combate. Pablo dice literalmente golpeo mi cuerpo, yo le pongo en nocao a mi cuerpo, no sigo los apetitos de mi cuerpo, porque querido hermano y hermana, el peor enemigo no es el que está a tu lado, hermana no es tu esposo, ya, hermanos no es tu suegra, ya, el peor enemigo es nuestra carne, ¿cierto? Por eso Pablo dice, he peleado la buena, a eso se refiere, a eso se refiere. Y queridos hermanos, en amor les digo, como dijo Tomás Adams, el gran predicador, el diablo es nuestro mayor adversario. Dejemos de tener pleito entre nosotros. Hubo una mamá que terminando el culto fue a su casa, llevó invitados, chicos invitados de la iglesia, mientras jugaban con sus hijos, mientras ella cocinaba, vio desde la ventana de su cocina al jardín que estaban peleando los niños. Entonces ella dijo, y, chicos, dejen de pelear. Y no le hacían caso. Entonces ella dejó de cocinar, fue hasta el jardín y le dijo, chicos, dejen de pelear, les dijo. ¿Qué están haciendo? Y los chicos simplemente le dijeron, mamá, no estamos peleando, estamos jugando a la iglesia, le dijeron. Qué triste, ¿no? Porque si somos uno, si tuviéramos amor los unos por los otros, el mundo conocerá que Cristo es real. Y si somos uno, ¿entiendes eso? Juan 17, Juan 13, en esto conocerán todos que soy mi discípulo. Si tuviéramos amor, el hombre de Dios tiene la posición correcta. Que la iglesia sea el testimonio de esta localidad aquí en Tuluá, de ver el amor de Cristo, hermano. La hora me ganó, les agradezco, hermanos, por regalarme 5 minutos, pero nunca verás un amor tan magnánimo que cuando uno lo ve en la cruz. Hay un himno, le contaba mientras veníamos a Samuel, que es uno de mis favoritos, que es para llorar cada vez que uno lee la letra. En inglés, sobre todo, es muy bien descrita cuando habla del amor de Dios.
Y dice el autor, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo, un gran papel. Y cada hombre nunca podrían describir ese tremendo amor. Si alguien aquí en esta mañana tiene dudas de ese amor, mire la cruz. Fue allí que Dios entregó a su Hijo por usted y por mí. Fue allí donde Dios quebrantó bajo su ira santa a su propio Hijo. Lo abandonó. Y es duro decir esto porque la palabra abandonar aparece cuando alguien se rebela contra Dios. Romanos 1 dice, Dios abandonó, Dios abandonó, Dios abandonó. Y en la cruz, ¿saben lo que Dios dijo, no? Dios mío, tú me has abandonado, oh Padre, ¿por qué? Pero si usted viene a Cristo, sus pecados serán perdonados. Entrará en amistad con el Omnipotente, será reconciliado. Y el día que cierre sus ojos aquí, nos abrirá en la gloria eterna. Oremos, hermano. Vamos a pedirle a nuestro hermano Samuel que nos ayude.